Día clave, día fundamental para el gobierno. Este es el primer día en largas y pesadas y traumáticas semanas para el gobierno en que se invierte el patrón a la baja, la tendencia de pérdida, la tendencia pesimista. Hoy, merced a dos intervenciones, una del gobierno y otra de Estados Unidos, se frenó la baja. Subieron los bonos argentinos, bajó el dólar y bajó el riesgo país. Veníamos de una semana en donde se habían perdido 1.100 millones de dólares y donde se había perdido la autoridad económica. Quiero decir que Argentina venía perdiendo dos cosas: reservas, y venía perdiendo y quedándose, además de sin reservas, sin frases. El ministro de Economía había dicho, comprá campeón, y el gobierno fue y el mercado fue y compró. Después dijo que estamos dispuestos a vender hasta el último dólar para defender el techo de la banda, y el mercado fue y compró. El gobierno se estaba quedando sin reservas, o los días, no sabíamos cuánto. El profe de Pablo dijo, solo Dios sabe cuántos días de reservas hay, y se estaba quedando sin frases de autoridad para frenar lo que estaba ocurriendo. Hoy sucedió algo muy positivo. El gobierno maneja el barco, pero en el barco vamos todos. Buenas noticias para el gobierno, también para nosotros. La primera, y vamos a desarrollarla en un ratito, es hasta fin de octubre no habrá retenciones. Están suspendidas las retenciones, con lo cual se supone que van a estimular al campo a liquidar dólares. Ahí se juega una importante el gobierno. Piensen ustedes que se están esperando millones de dólares que entren. Pero el gobierno tiene que ser muy cuidadoso con eso, porque puede haber dólares ahora, pero después se terminan. Para noviembre, después de las elecciones, el campo vacía el cajón y muestra: los acopiadores de cereales no tenemos más. Lo que haya que hacer con esos dólares para demostrarle también al mercado, a Estados Unidos, al Fondo Monetario, que hay capacidad de recolección de dólares, es ahora. Es una bala que el gobierno tiene que administrar con cuidado e inteligencia. Ahora, esto es lo del campo. Y lo otro, lo fundamental, es el apoyo explícito, descomunal de Estados Unidos a la Argentina. Miren, hubo 4 presidentes pro-estadounidenses en el ciclo argentino. Frondizi en el 58, claramente Menem, Macri y, como nunca, Javier Milei. Este apoyo, así de modo explícito, ustedes me dirán, el préstamo a Macri de 56.000 millones de dólares, por supuesto, pero el tiempo y la forma, justo antes de la apertura de los mercados, el tuit del secretario del Tesoro, más que un tuit, fue un tubo de oxígeno. Quiero presentarles ese tuit que le dio un respiro, una bocanada de aire fundamental al gobierno. Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos y el Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa. Es fuerte, vamos a tomar la palabra estabilización, porque la buena es que Estados Unidos va a ayudar a estabilizar. Y la mala es, ¿por qué es necesario estabilizar? ¿Qué es lo que viene fallando? Acompáñame en este pensamiento. Cuando en diciembre de 2023 asume Milei, vos decías, ¿cómo le va a ir a un tipo que no tiene tanta experiencia política desde lo emocional, desde su personalidad, cuando se suba esa silla caliente a la silla eléctrica que es el sillón de Rivadavia? Entonces, primera pregunta era por la personalidad, el temperamento y el manejo emocional. El segundo era, no tiene territorio propio, no tiene provincias, no tiene intendentes, tiene que hacer una curva de aprendizaje política, está armando todavía en el Congreso, tiene minoría. Es decir, las preguntas tenían que ver con lo territorial, con lo político y con lo emocional del presidente. Sin embargo, cuando el secretario del Tesoro te pone estabilización, lo que está diciendo es que lo que falló era lo que vos y yo quizás no sabíamos que podía fallar. La macroeconomía le había empezado a fallar a Javier Milei. Esto fue, no para todos, pero para algunos una sorpresa. Había una estabilidad de precios, había un camino hacia la baja de inflación,
pero no se estaba pudiendo controlar el dólar. Se estaban quemando reservas. Y ustedes saben que en la Argentina, gobernabilidad es gobernar dos cosas: la calle y el dólar. Paz social y paz cambiaria. Lo que ocurrió hoy es muy importante porque trae paz cambiaria. Hoy, presumiblemente mañana, y después hay que ver qué hace con este tubo de oxígeno el gobierno. Gobernabilidad es paz social y es paz cambiaria. ¿Qué va a pedir Estados Unidos a cambio? Yo decía la frase de Milei: no hay almuerzo gratis. Bueno, no hay préstamo gratis. O no hay swap, vamos a ser más ajustados al término y a la expresión. No hay swap gratis. ¿Qué le va a pedir Estados Unidos a la Argentina? Alineamiento geopolítico, que anule o neutralice los swaps chinos, me parece más difícil. Exactamente a cambio de que Argentina va a recibir este apoyo descomunal de los Estados Unidos. Y acá aparecen dos preguntas. La primera tiene que ver con el Congreso. ¿El Congreso, esto va vía el Congreso? Pareciera que no. Si esto fuera un préstamo, ustedes tienen que recordar siempre que Alberto Fernández votó una ley, el Congreso la sancionó, él la propuso, que para tomar un préstamo, en ese momento era por Macri y el Fondo Monetario, había que tener la aprobación del Parlamento. Bueno, como el gobierno sabe que ahí hay un escollo insalvable porque le viene yendo muy mal en el Congreso, perdió las alianzas políticas, necesita que eso no vaya, me refiero al swap de Estados Unidos vía el Congreso. Por eso va a ser probablemente, lo adelantaba Gonzalo Asís, un swap de Banco Central a Banco Central, de Tesoro Americano al Banco Central. Creemos que va a ser así. Todavía y de modo oficial, el gobierno no está dando información. Y acá aparecen dos preguntas, digamos, ¿por qué se llegó acá? Bueno, parece que el equilibrio fiscal es necesario, pero no suficiente. Cuando el gobierno dijo lo importante es el equilibrio fiscal, lo talló en piedra y lo transformó en religión. Ahora vamos entendiendo que es necesario, pero que no alcanza. Y la gran pregunta es, cuando el que votó a Milei lo hizo en diciembre de 2023, ¿votó equilibrio fiscal como medio o como fin? Quiero decir, la gente votó: quiero un gobierno que le dé cierto nivel de racionalidad económica a este país desquiciado, o dijo, yo te voto por el equilibrio fiscal. Ahí me parece que el gobierno confunde medios con fines. El fin es cierto nivel de racionalidad para que Argentina no sea campeón del mundo, pero que sea a nivel económico al menos un país mitad de tabla. Entonces la gran pregunta es, el gobierno, que hasta ahora venía siendo ortodoxia, ¿podrá meter pizcas de heterodoxia? El rumbo puede ser el correcto. ¿Y la velocidad y la profundidad de la motosierra son los correctos? Vimos el 7 de septiembre que se empieza a producir dolor en una parte de la población, en sectores a los cuales la motosierra les está pasando y les está cortando gastos, vacaciones, poder adquisitivo. Quiere decir que el acomodamiento de la inflación de la macro no siempre y rápido repercute en la micro. ¿Va el gobierno a generar alguna navegación en zigzag en vez de tratar de ir rápido al equilibrio fiscal total? ¿Qué va a haber para estos sectores que votan y necesitan cierto desahogo? Entonces la pregunta es, ¿puede ser heterodoxo en el medio de un plan ortodoxo? ¿Es capaz de perder para ganar? Me refiero a discapacidad, me refiero a Garrahan, a vacas sagradas que todavía lo son para la sociedad, que te dio un cheque, que ahora te diste cuenta que no es un cheque en blanco y que la gente te dice, son vacas sagradas, auditalas, pero no las faenes. Esta es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la política. ¿Va a recrear algo a nivel de acuerdos políticos el gobierno? Primero parecía que sí, que se armaban las mesas políticas. Ahora tenemos pocas noticias de las mesas políticas porque los gobernadores y la oposición dialoguista dice ahora soy más caro.
Me rechazaste, me denigraste, me dijiste casta, rata, degenerado fiscal, usaste metáforas sexuales para referirte a mí. Yo ahora soy más caro. ¿Querés juntarte conmigo? Esperemos a octubre. Todo esto será más caro. Pero lo cierto es que el gobierno va a tener que pensar que esto, que es una gran noticia, el apoyo de Estados Unidos, y la idea al menos de suspender retenciones e intentar recaudar, es un tubo de oxígeno que le da aire para repensar la estrategia política y económica. Esto es un tubo de oxígeno que permite que el gobierno llegue con alivio, no estaba llegando, a las elecciones de octubre. Hubiera sido una catástrofe llegar a las elecciones de octubre en una dinámica de crisis política donde te están dando todos los vetos vuelta en el Congreso, donde perdiste el blindaje y donde además perdiste el control del dólar que se te va y vos vas quemando en la chimenea los dólares. Eso se cortó, sobre todo lo económico. Hubiera sido una tragedia, insisto, transitar estos 30 días larguísimos se hubieran vuelto sin lo que ocurrió hoy. Pero el gobierno tiene la obligación de entender que este es un tubo de oxígeno que no le valida que haga más de lo mismo. Le da tiempo para pensar qué quiere hacer desde lo político, si va a recrear cierto nivel de sustentación en la base de sustentación, si va a insistir que todo debe ser violeta y a vos te pido que te pongas el buzo violeta y es todo o nada, y esto es un contrato de adhesión y te sumás a mí porque si no es nada, si va a seguir en esa tónica el gobierno o si va a hacer un ejercicio complicadísimo para la psicología del líder. Confiar. ¿Puede el gobierno, puede Milei, estratégica y al menos temporalmente, confiar un poco en el PRO, un poco en los independientes, un poco en algunos gobernadores que no son del mismo signo, pero que están dispuestos a hacer algo porque saben que hay importancia institucional y que el gobierno tiene que terminar bien en 2027? ¿Va a ampliar, va a escuchar o se va a replegar? Y lo otro tiene que ver con lo económico. ¿Van a durar las bandas? ¿Va a durar este techo del dólar? ¿Qué va a decir Estados Unidos con el swap? Usá estos dólares, probablemente no se puedan usar. Probablemente haya restricciones, probablemente haya exigencias. ¿Va a seguir siendo ese dólar el dólar de 1.500? Hoy, afortunadamente, 1.420, 1.440. Qué bueno que bajó. ¿Cómo va a ser la política cambiaria? ¿Cómo va a ser la política monetaria? Tendrá, como digo siempre, fíjense que no es casual que uno tenga que volver a esto, ¿tendrá el gobierno la flexibilidad para los momentos de crisis? Cierro citando a un prócer de Milei que no es un economista libertario. Se llama Carlos Salvador Vilardo. Milei siempre dice que fue y es bilardista. Dos grandes frases de Vilardo. La primera es: Colón fue el primero que llegó a América. ¿Vos recordás quién fue el segundo? Yo no. Y la segunda frase que tiene que ver con la primera: lo peor es perder. ¿Será bilardista? Es decir, ¿será flexible y heterodoxo el gobierno para entender que lo peor es perder? Pronto lo veremos. Acompáñenme. Bueno, muy bien, voy a presentar al equipo. Primero la tripulación habitual. Está Claudio Saboya. ¿Cómo estás, Claudio? Excelente. Está Luciana Vázquez. ¿Cómo va? Está Gonzalo Asís. Buenas noches. Sumo a Iván Ordóñez, economista experto en agronegocio. Vamos a hablar de qué significa para el campo
y qué se puede esperar. Está Bernabé Malacalza, que es profe de la Ditela, ¿verdad, Bernabé? Vamos a hablar con él sobre qué puede pedir Estados Unidos a cambio. Él es experto en relaciones internacionales. ¿Te estoy presentando como te mereces? Sí, creo que sí. Experto en geopolítica, vamos a decirlo así. Bueno, está muy bien. Quiero decirles que en un rato vamos a estar hablando con Hernán Lacunza, economista, sobre el impacto de estas medidas. Y en un ratito también vamos a hablar con Karen Reinhardt. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dije bien tu apellido? No. Te está hablando alguien que es un apellido que nadie sabe en mi familia, aún hoy, cómo se dice. ¿Cómo se dice tu apellido? El tuyo es Sheckman, ¿está bien? Está de opinado, podemos hacer un televoto. Bueno, ¿El tuyo? El mío es sin la N. Reinhardt, en realidad. Reinhardt. Yo la otra vez quise enseñar y dije Rey para que no sea tan difícil, pero en realidad es Reinhardt. Reinhardt, Es de alemán. apellido de mi abuela materna. Bien. Vamos a charlar con vos Vamos a charlar. de tu vida anterior, no, tu nueva vida política. Bueno. ¿Te parece bien? Sí, claro. Bueno, muy bien. Gonza, lo primero es, ¿esto pasa por el anuncio del Tesoro americano? ¿Pasa por el Congreso? ¿No pasa por el Congreso? Si pasa por el Congreso, Muere. encalla. No muere, pero muere de 4 tiros en la frente, Sí. aparte. Muere pisoteado en el piso y escupido en el piso. Sí. No pasa por el Congreso, esto es importante, no es un préstamo. Va a ser un swap o una compra por parte del Tesoro norteamericano de deuda argentina o de pesos argentinos. Punto 1, central para que Milei no la padezca. Punto 2, todavía no saben cómo va a ser. Hoy, Diego, creo que te pasó a vos lo mismo. Hablamos con fuentes muy altas del gobierno que solo tienen el título. Tercer dato que te quiero contar del día de hoy. Hacer, digamos, precavidos y serenos en cómo estamos, no nosotros los periodistas, digo ellos, vendiendo el tema de la suspensión de retenciones, porque el gobierno todavía teme que algunos chacareros, esperando una potencial suba del dólar postelectoral, sigan sin aceptar la oferta del gobierno. Que no sea, digamos, aspiran a que sí, pero todavía no cantan victoria, digo, a no festejar, te dicen todos, a esperar. Bueno, muy bien. También está Guillermo Mondino, que es economista, fue secretario de Finanzas, jefe de gabinete de asesores económicos en el gabinete en la época de Cavallo. Guillermo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el anuncio del Tesoro americano? Mira, es muy importante, como bien dijiste, es altamente inusual. Hace casi 25 años que estas líneas de crédito o estas líneas de apoyo para emergencias no se utilizan para situaciones internacionales, se han utilizado solamente en temas domésticos durante la crisis financiera. Y hay que remontarse al caso de Uruguay en 2022 para una utilización de muy corto plazo por 5 días de estas líneas. Eso... Y antes a la crisis asiática y a México. Así que es altamente inusual. Y adicionalmente a eso, la forma de presentación del secretario del Tesoro con 3 o 4 frases que a mí me impactaron mucho, que me parecieron notables. Una es definir a Argentina como país sistémico. Esto es altamente inusual. Si bien la condicionó diciendo sistémico en Latinoamérica, dentro del contexto del giro que ha tomado la política internacional americana, y quizás aquí me meto en territorio que no es mío, pero Estados Unidos está tendiendo a refugiar más en su patio trasero que en la política en Latinoamérica y desatendiendo crecientemente o con conflictos crecientes tanto en el frente europeo como en el frente asiático. Y de eso hay un foco importante u otra declaración de Bessent hoy en la cual habló del aliado y del movimiento potencial hacia gobiernos de centro, de derecha, usando el ejemplo de Colombia, y por lo tanto el éxito de Argentina pasa a ser un tema central y relevante para Estados Unidos. Así que Guillermo, claramente es un sí. tema al cual le dieron y le da al gobierno americano una enorme importancia.
Se habla de... Finalmente, perdón, sí. Adelante, adelante. No, iba a decir finalmente, y no es para nada menor, el tema de la frase. Eligió una frase que tiene historia hoy en la economía, es decir, vamos a hacer lo que sea necesario. Esta es una frase que acuñó Mario Draghi en el Banco Central Europeo para atender la crisis europea, diciendo vamos a hacer lo que sea necesario para preservar el euro y va a ser suficiente. Y medio que esas son las palabras que utiliza hoy el secretario del Tesoro. Vamos a hacer lo que sea necesario y va a ser grande y va a ser potente. Entonces, sí. Realmente es todo una presentación muy poderosa. Y una presentación de esa naturaleza no sale de una persona, no es algo que solamente hizo el secretario del Tesoro en forma inconsulta, y es algo en la cual él mismo dice, nos vamos a reunir con el presidente Milei mañana y habrá aclaraciones al final de la reunión con el presidente. Esto da toda la sensación de que tiene al gobierno de los Estados Unidos al volante, liderando el proceso, y es de mucha importancia, o le dan mucha importancia en la dimensión de política regional. Guillermo, esto va en forma de swap. Tenemos información de que préstamo no. Si fuera un swap, ¿cómo son? ¿Cómo suelen ser los swap? ¿Qué te dan? ¿Qué te piden? Bueno, un swap es tradicionalmente se intercambian flujos de dinero. Un flujo de dinero que va en una dirección contra un flujo de dinero que va en la dirección opuesta. Entonces, en este caso sería presumiblemente un swap de monedas, en la cual Argentina le entregaría pesos y Estados Unidos entregaría dólares a cambio, que vendrían a capitalizar o al Banco Central. Y contra esos pesos, frente al riesgo de la depreciación del peso elevada, Argentina tendría que poner un margen, digamos, tendría que pagar un exceso adicional que se va moviendo con el tiempo. A ver, eso es un swap típico, es lo que la Reserva Federal utilizó en la crisis financiera del 2009 y lo que volvió a utilizar durante COVID, con un conjunto seleccionado de países avanzados todos, países desarrollados. Y esta sería la primera vez que se pone en práctica, porque ya ha estado disponible para México y algunos otros países, pero sería la primera vez que se pone en práctica si va por el lado del swap. Pero bien, la verdad es que no sabemos, no es una cosa... no está confirmada. No está confirmada. No, sí. Simplemente dio 3 ejemplos de posibles líneas el secretario del Tesoro. No hay nada concreto al respecto. Swap es una posibilidad. La otra posibilidad que dio, como bien mencionaste, es la compra de deuda en el mercado secundario por parte del gobierno americano. Y una tercera era simplemente que recibirían pesos argentinos y comprarían pesos argentinos en el mercado cambiario. Sería una intervención cambiaria conducida por el gobierno americano en el mercado argentino. Ahí vuelvo. Bernabé, ¿qué puede pedir Estados Unidos en una intervención de estas características? Yo creo que acá se juega un poco desde el primer momento en que asume el gobierno. Es más, te diría, ya de la campaña electoral de las legislativas 2021, Milei se pronunció en contra de China, ¿no? Yo no negocio con comunistas, dijo, 2021. Después el programa de Susana Jiménez, septiembre de 2024, ya presidente, dijo, voy a visitar China. Estaba renegociando la renovación del swap, ¿no? En abril concreta la renovación del swap, ya Trump en el gobierno, Scott Bessent visita la Argentina. En ese mismo mes también Alvin Hoxley, el jefe del Comando Sur, visita Ushuaia, el polo logístico. Es decir, esa cronología un poco te muestra toda la dinámica en torno de Milei. ¿Qué tiene de atractivo Milei y qué tiene de atractivo la Argentina? Milei es, te diría, el primer presidente de la historia argentina mega alineado con Estados Unidos. ¿En qué sentido? Tiene 2 pro y un anti. Es pro Estados Unidos, pro Trump, es decir, está jugado de lleno con Trump, en términos ideológicos, en términos políticos, en términos de armado internacional, y es anti-China. Porque más allá de ese momento
de dudas que se generó en la entrevista con Susana Jiménez, lo ratificó. En mayo no fue a China a la cumbre de CELAC. Y recientemente, con la corrida del dólar, el 3 de septiembre, el secretario de Finanzas, Kirchner, dijo que la corrida fue culpa de un banco chino. Es decir, hay una aproximación en simultáneo al gobierno del Trump y un menosprecio hacia China. A ver, ambas van de la mano, ¿no? Lu. Ahora, Bernabé, ¿no se complica un poco la trama? Porque Trump está negociando con China el tema de TikTok, se va a encontrar supuestamente con Xi Jinping en Corea del Sur y eventualmente en enero viajaría a Beijing. Entonces, la lectura tan dicotómica que es Estados Unidos versus China, Latinoamérica en el medio y la oposición a China como lo que permite un mejor alineamiento de Milei con Trump, ¿se cumple efectivamente o está cambiando eso? Es que una cosa es la competencia tecnológica global de dos grandes potencias, China y Estados Unidos, ¿no? Y ahí el marco, China tiene con qué para negociar, si China no es Europa. Y otra cosa es América Latina como patio trasero de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos mantiene una preponderancia en la región y quiere mantenerla. Y eso es clave ahí, ¿no? Estados Unidos actúa de manera defensiva, digamos, con mi patio trasero, no. Entonces, para eso, ¿qué hace? Busca denegar, bloquear accesos a China. Accesos portuarios, marítimos, tecnológicos, todo tipo de accesos. Telecomunicaciones. Bien. Claro. Ahí, vuelvo, déjenme, vamos picadito. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona el campo y sobre todo los acopiadores? Bueno, mirá, de sopetón, de un día para el otro, el precio de la soja subió 25% en pesos y, por el otro lado, el del maíz y el del trigo subió un 10%. Compensado por lo que se redujo el tipo de cambio, porque recordemos que los productores agropecuarios, cuando venden los granos, cobran pesos. Entonces hay un incentivo enorme a vender. Pero bueno, obviamente se evalúan muchas cosas a la hora de vender. ¿Quién tiene que vender? ¿Los productores o los que ya están acopiados? Mira, los productores hoy tienen en su poder alrededor de 14 millones de toneladas de maíz y 15 millones de toneladas de soja. El maíz antes de esto estaba en un precio medio pico y la soja antes de esto estaba en un precio piso. Entonces los productores tienen que elegir para conservar su capital de trabajo para la campaña que viene, a la cual no le falta mucho. Tienen que empezar a sembrar en más o menos 2-3 meses. Tienen que elegir qué combinación de venta van a hacer para proteger la capital de trabajo. Y después tenés a los exportadores que pueden elegir adelantar ventas y eso los obliga por la resolución a ingresar dólares dentro de 3 días una vez que eligen adelantar la venta hasta determinado monto. No se pueden descalzar tanto de lo que el productor vende. O sea, no pueden agarrar y decir, vamos ya mismo a asegurar ingresos por 7.000 millones de dólares sin que el productor no venda ningún grano, porque si no quedan muy descalzados en la posición. ¿Puede funcionar? ¿Le van a entrar dólares al gobierno? Yo creo que van a entrar los 7.000 millones de dólares al mercado cambiario, ¿ok? Pero eso no quiere decir que entren a las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque el productor, sea que tiene una empresa que es una SA o es un individuo, rápidamente puede retirar esos pesos de su SA, pasarlos a su cuenta como individuo, los tiene en el home banking, hace doble clic y los cambia a dólares. Entonces, por la misma ventanilla en la cual ingresaron esos dólares al mercado único y libre de cambios, el productor con el home banking puede hacer doble clic y comprar esos mismos dólares en un minuto, digamos. ¿No? Bien. En un ratito vamos a estar hablando. O sea que le va a dar liquidez al mercado cambiario. Vamos a hablar con Hernán Lacunza. Hola Hernán, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo les va? Bien. Un appetizer. ¿Te gustó? ¿Te parecieron correctas los anuncios de hoy? ¿Pueden ayudar? Después voy a charlar especialmente con vos. El segundo creo que es categórico, lo de Estados Unidos. El primero es más controvertido. Ahí tienen un título. Voy a hablar ahora con Karen Reinhardt. ¿Lo dije bien? Sin la N. Sin la N. Ay, bueno. Reinhardt. Lo viejo. No, te perdono. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bueno, acá. Contá, ¿viste? vos sos candidata en la provincia. Sí, por provincia de Buenos Aires, sí. Bueno, ¿cómo fue la decisión? ¿Cómo te metiste en mundo política? Bueno, no me metí. La política, no, el que crea que no está metido en la política es porque no pensás un minuto, porque la realidad es que la política nos atraviesa todos los días. Las definiciones, hoy, con todo lo que se decide, es
una manera de vivir distinta, ¿no? Que baje el dólar, que los bonos, que el riesgo país. El otro día hablaba con una amiga y decía la cantidad de palabras nuevas que uno va aprendiendo, que antes no estabas con el riesgo país, antes, ¿no? Pero así que como que la política para mí es normal. ¿Quién te Ahora invitó? otra cosa es Sí. meterte, participar. Y ¿Pero que cómo creo, fue eso? no, y que creo que es algo que los ciudadanos tenemos que hacer en algún momento de la vida. De alguna manera, yo fui presidente de mesa 4 veces y me sentí bárbara y dije, qué buen momento para hacer cosas así. Y empecé en 2023, presidente de mesa fue mucho antes, pero yo confié en Javier Milei. Es como que lo veía en los programas y me encantaba y pensaba como él, me alineé totalmente. Decía, yo quiero, este hombre dice y me representa en todo lo que dice. Entonces empecé a hacer muchas redes, muchos TikToks, cosas con las redes, antes de que sea presidente. No lo conocía yo no lo conocía. Y la conocía a Sandra Petovelo, que me había hecho una nota hacía 10 años con Amores Perros, viste, con la boutique que yo tenía. Y 3 días antes le mando como un vamos el domingo, ella me manda un corazón. Y bueno, me parece que ella después le contó a él y bueno, ahí me mandó un mensaje agradeciéndome la participación. Milei. Sí. Por Instagram, que yo primero dije, en ese momento no se sabía que él tenía las redes. Y después cuando me dijo, estoy con Sandra Petovelo, dije, tiene que ser él porque la única persona del mundo que sabe que hace 10 años hice una nota con Sandra Petovelo era él, era ella. Así que a partir de ahí tuvimos así como... Pero ahí te convocó él a... Después fui a Casa Rosada, como mucha gente fue en ese momento. ¿Cuándo fue más o menos eso? 26 de diciembre de 2023, recién asumía. Ah, ya había ganado y recién ahí vos fuiste. Sí, recién ahí lo conocí personalmente, encontré un ser humano, o sea, yo fui con una expectativa, trato en la vida, cada vez que cumplís años decís manejar la expectativa, porque viste que después es como, hay que cubrir la expectativa. Bueno, fue ampliamente un ser encantador, amoroso, recorrí la Casa Rosada, charlamos de Kabbalah, charlamos de los milagros, que ahora viene su libro, así que charlamos ya de eso en ese momento. Y bueno, y después, seguimos hablando, fui a otro libro, que no recuerdo el nombre del libro, pero seguimos como en contacto. Y bueno, después vino el partido y me lo propusieron en agosto y... ¿Quién te propuso? El partido. Que seas candidata a diputada, Sí, como sos, en Provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Vos dónde vivís? Yo vivo en Capital, pero nací en Lomas de Zamora. Yo soy una mujer de barrio y de mundo, porque también viajé mucho. Y amo el barrio. Yo a mí el barrio, sigo yendo al barrio, sigo yendo, crecí y me eduqué en escuela pública y todos ¿Vas mis a la amigos escuela de también. Lomas? De Lomas, de Zamora. Me recibí en el Nacional de Banfield. También pasé por el Mentruit. ¿Conocés el Lomas? Conozco. Ah, El Mentruy de Banfield. ¿de dónde sos? Vos, déjame que yo te... Ah. ¿Cómo no? Es un muchacho... Vos ibas al Mentruy también de ahí, de Banfield. Sí. Bien. Pero ahora vivís en Capital. Y Sí. sabés que esa es la tercera sección. Sí. Le fue especialmente mal al gobierno. Sí, pero a ver, en ese momento, ya que querés hablar de eso, de las elecciones pasadas, para mí ya fue una elección muy clara de intendentes. O sea, Loma de Zamora, lamentablemente, es algo que no se puede entender lo mal que está, igual que Banfield. Cada vez que voy a ver a mi mamá tengo que mirar para 200 lugares. Antes en Lomas, en Banfield, vos ibas con minifalda, tenía 15 años, ibas y salías con tus amigas o estabas en la puerta hasta las 2 de la mañana con tu perro y tus amigos. Eso ya se perdió hace años. O sea, es tierra de nadie Loma de Zamora. Y bueno, yo creo que sobre todo que estamos hablando de esa elección, es como que fue apuntada mucho más a los intendentes con la bajada de los intendentes y concejales. No lo veo como... De hecho, que incluso La Libertad Avanza ganó, creo que 8 diputados, que no sesionan nunca, pero bueno. Vos sos conocida y los bonaerenses van a esperar. ¿Qué querés contarles? Entonces, vos querés contarles temas de seguridad, especialmente de qué vas a salir a hablar estos días que quedan 34 días hasta las elecciones de octubre. ¿Qué voy a salir a hablar? Bueno, básicamente
lo que no hay que hacer es retroceder. Creo que la gente tiene que seguir acompañando este proyecto de país que queremos con menos impuestos. Vos fíjate, ¿no? Con lo que pasó hoy con el tema del campo, en vez de subir los impuestos para salvar la situación. Mira, yo lo comparo mucho, y hoy lo hablaba con una amiga también, del tema de Gallardo. Viste, yo soy muy de River. Y Gallardo tiene siempre esa virtud de que en el momento más terrible que vos decís, este partido lo estamos por perder, este partido te hace un cambio y la ganás. Y creo, salvando las distancias, ¿no? Pero con esto que nombraste, te vi en tu editorial del tema de Bilardo, yo te nombro a Gallardo, por ese cambio. Y hoy yo al presidente lo vi en esa postura de hizo un cambio que yo esperaba ese cambio. ¿Cuál era? Porque yo le tengo totalmente la convicción hacia él de que no va a dejar que el partido se le vaya. Que él no va a dejar que el partido se le escape entre las manos. Ese es un partido, es el partido de su vida, el partido de todos los argentinos. ¿Entendés? Entonces, para mí es como, es decir, esto es lo que yo quería esto. Quería una medida de este tenor, que es importantísima para el campo, y hoy me enteré que realmente estaba puesta hace la época de Duhalde. Yo pensé que era de toda la vida. Un chico tuiteó incluso que se levantó a la mañana por primera vez en su vida a trabajar en el campo sin retenciones. Y ojalá que siga así, ¿no? Hay algo que vos decís, mira, a mí me gusta Milei, lo comparte con el muñeco Gallardo, pero si pudiera, y con todo respeto, esto a mí me gustaría un poquitito diferente, o que me parece que tiene influencia y podría mejorar. Incluso uno puede tener alguna observación sobre el técnico que ama o que idealiza. ¿Hay algo que vos creas que sería modificable o mejorable? No lo diría acá. Estás aprendiendo rápido. Tengo desde los 18 años que trabajo en este medio. No es Pero la política es la política. Bueno, de exponer, uno sabe hasta dónde Digo, la exponer. economía. Sabes que hay sectores que van mejor, pero otros no van mejor y el consumo en algunos sectores está más rezagado. Pero es el camino que tiene que ser. O sea, a mí de chiquita mi mamá me enseñó a que hay una plata, un dinero, un presupuesto, un orden. Yo soy una persona muy ordenada y entendí muchas veces que no podíamos irnos de vacaciones porque no había. Entonces no se gasta la que no se tiene. Y este país fue una manera de gastar y gastar y gastar y emitir y poner y bueno, eso nos llevó a todo lo que nos llevó y recibir un país en el 2023 que bajo ningún punto de vista quisiera volver. Viste que hay gente y políticos que apoyaron al gobierno y que en general lo apoyan y tuvieron alguna observación sobre los temas de salud, el Garrahan, discapacidad. ¿Qué pensás vos sobre eso? Vi que fue demasiada política, porque además es lo mismo que hablábamos recién. Si el Congreso empieza a decidir sobre la economía de un país, ya que el presidente está diciendo hay un equilibrio fiscal, mantengamos eso para que no haya un delirio de nuevo con los pesos que vuelen por el aire, y va a un Congreso y te mete 200.000 cosas dentro de unas sesiones y hace que todo sea un disparate, y bueno, no voy a pensar. Nadie puede pensar que el presidente no quiere aumentarle a todos. Obviamente que sí, pero lleva un camino. Todo lleva un camino. Es como una fiesta de 15 y de golpe a las 8 de la mañana querés todo limpio, en perfecto estado. No se puede. Fue un festival, este país fue un festival. Entonces, el peso está ganando. Mirá todas estas cosas que están pasando, ¿no? Que nos apoye Estados Unidos de esta manera y decir, como escuchaba a Mondino decir las cosas que dijo, me parece... No sé cuánto hace que no escuchamos unas noticias. Y fíjate que el viernes yo me fui a dormir triste, porque decía, Dios mío, pero va cambiando porque tenés un presidente que entiende, que escucha, y no es que dice, bueno, espero hasta lo último del fin del partido. Hace el cambio en el momento. Y tengamos fe que es así, así que no hay que retroceder, hay que seguir con esta convicción, con estas ideas de la libertad, estas ideas de regular las cosas, menos impuestos,
No, recuerden que también por el otro lado tenés a Grabois, número 3, que entra seguro, y que es un hombre que la propiedad privada no le interesa para nada, siempre al contrario, si se puede quedar con tierra se las queda, y nada, está del otro lado, ¿no? Está de parte del Una kirchnerismo. última, muy breve. La mayoría de los artistas, no sé si la mayoría, muchos muy visibles están en contra de Milei. Te digo, por ejemplo, Lali, que hace una bandera anti-Milei. ¿Qué pensás ¿Qué pienso de qué? de esto? De que vos venís del mundo artístico. Pero yo nunca me sentí del medio. Ok. Yo nunca me sentí porque fui productora. Yo produje mis programas sin plata del Estado. Nunca ¿Y qué te puse- parece que estén medio en contra de Milei? ¿Qué problema de ella? Yo no la consumo, pero no por mala. A mí me gusta Calamaro, Charly García. A mí me gusta otra música, pero no la critico por eso. No me parece bueno esto de las chicanadas. Todo eso ni me interesa. Muchas gracias por haber venido. Bueno, la libertad avanza o la Argentina retrocede. Bien, vean ustedes quién va a avanzar ahora desde ese. Ahí está, ahí. ¡Aló! Bueno, Yanato va, Diego. Gracias, 5.786. ¿Cuántos? Que es el año nuevo judío y el precio al que se iba el dólar si Trump no nos tiraba un hueso. La verdad, qué suerte tiene el Peluca. La suerte es... Imagínate usted la tuvo, si ganaba Kamala. Ya estaba, bueno, estábamos en una situación tremenda y yo tenía que... ¿Se conocen con Karen? Con Victoria, sí, nos conocemos. No, Muy mentira. Bueno, no Ah, me dejes sí. así. Obviamente Viste que en todos su los que momento están lo con apoyé, Javier pero bueno, los me resultados. desconocen. Bueno, ¿Eh? todos los que están con Javier me desconocen, pero bueno. No los desconozco y aparte me parece muy Sí. importante el apoyo. No, me parece en serio. Muy Por bien. favor, sí, Sí, hay sí, que unirse, así que estoy igual. con vos. Ojo con las euforias momentáneas, porque acá los problemas de fondo siguen todos, ¿eh? Es así. ¿Y qué es eso de sacar retenciones solo para ganar una elección? Eso no es pro, Diego. Igual lo celebro. Aunque sea efectista y un poco inviable, algo es algo. Y vi que se enojó Pichetto, así que está bien. Es por el camino. que hay Era que tu seguir. vice, era tu vice. Y bueno, sí, era el Candidato. bueno, viste que hay veces que cierto tongo hay que tener para seguir adelante. No podés cambiar de golpe todo. Hay ciertos sectores del tongo hay que conservar. La Sí, tuya tal- va a estar. Y sí, todo ese tonguero ahí, ese tongueo que armaron Margarita, Randazzo, toda esa cosa del centro que es para después rendirse ante los peronchos, ¿no? Joden un poquito y después para negociar con los peronchos. Provincias Unidas está Sí, también. qué sé yo. Bueno, no, ahí hay algunos interesantes, Nachito por el ficha. ¿Está tu amigo el Claro, gringo, no. Mauricio? Sí, el gringo también. ¿Se sumó Lustó, Gonza? A mí me lo están negando. Ah, ok. Me dicen que fue más, me dicen, me puedo equivocar. Veremos después que como que más una movida de él de querer incorporarse que una cuestión del espacio de querer convocarlo. Bien. Bueno, acá todo el mundo Mirá. comenta, pero puede Cuidado, ser. Sí. Yo también. Bueno, lo puse ¿ya embajador y recibió el pues- llamado Mauricio Sí, o no? ¿Vuelve la entraña? todavía ¿Vuelve el asado? Todavía no. Preocupado igual por la inseguridad de Barrio Parque, ya no se puede vivir No se tranquilo. puede, Chorearon no a se puede. Pampita. Patricia, ¿dónde está Patricia? Así no Medio se puede tanta seguir. No se turbulencia. puede seguir así, ¿eh? Bueno, pero por suerte el bloque del PRO, como demostraron Ritondo y los Penatos, está más unido que nunca. Sí, claro, está muy bien. Por un lado dicen que quieren que nos acerquemos, después nos ningunean, como le pasó a mi querido mago sin dientes. ¿Eh? Bueno, vamos a ver. Bueno, qué- ustedes se ríen, pero Javier pasó de panelista a presidente. Por ahí se viene Cabaleiro al gobierno, Macri al poder. Ojo. Está muy bien. Bueno, Mauricio va a recibir pronto Y lo del una- diente se arregla, si no pregúntele a Alberto que se puso un piano de cola 2 meses antes de asumir. Si lo recordamos, sí. ¿Se acuerda? Sí, las notas Qué en cosa. falso. Bueno, gracias, Mauricio. ¿eh? Bueno, vamos Toto. Fuerza Toto Caputo. Bueno, gracias. Gracias, Karen. No, muchas gracias a vos. Permítame, vuelvo a la mesa y recuerden que un ratito vamos a estar hablando con Hernán Lacunza. Quiero preguntarle, entonces, Gonza, reiteramos, Sí. no pasa esto o no pasaría, vamos a usar el potencial, por el Congreso. Se está, para el que recién se suma Sí. al programa, es decir, el que recién entra a la sala, hay un apoyo de Estados Unidos. Sí. No sabemos exactamente en qué consiste ni en cuánto consiste. Sirvió para frenar
poco importa. La tendencia malísima en que venían los bonos, en que venía el dólar a la suba, el riesgo país a la suba. No sabemos bien en qué consistía y el gobierno está, intuyo, tratando de calibrar las expectativas, porque de las expectativas vive el hombre, ¿no, Lu? Sí, el gobierno, a ver, este espaldarazo tan histórico, ¿no?, de un gobierno de Estados Unidos en relación a un presidente argentino, sin conocer la precisión de las medidas y la letra chica de las medidas, con ese espaldarazo ya implica un cambio de expectativas enorme. Y el gobierno logró saltar el laberinto por arriba, es decir, estaba arrinconado en el ring el viernes. Salió de las cuerdas. Y aprovechó la política que sí construyó, porque no construyó la política de los gobernadores, construyó la política de alineamiento internacional con el presidente Trump. 11 veces fue Milei a Estados Unidos en un año y 11 meses de gobierno. Y en la Argentina le faltan visitar todavía, creo que 10 provincias. Clau. Sí, totalmente. Me parece que, si querés, es una buena noticia desde luego para todos, porque la verdad es que cuando se espiralizan las cosas empezás a ver cómo empiezan a temblar todos los muebles, como en el terremoto que hubo en San Francisco ayer. Me parece que esto es bueno para todos, para Milei, es decir, recupero el cetro, recupero el centro, recupero el eje, el equilibrio, y es una mala noticia, la verdad, vos los mencionaste hace un poco, para todos los que la semana pasada estaban en el Congreso moviendo las patas de la mesa. Tac, 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 tac. Porque hoy esto desarma un poco, esto es política, estamos en una campaña electoral en la que todo parece de alguna forma valer, y bueno, el gobierno jugó hoy. Iván. Si me dejás retomar algo que dijo Mauricio Macri recién, que me pareció Era muy Tarico, importante. ¿vale? No, para mí era Mauricio. Que esto de bajar momentáneamente las retenciones, subirlas y bajarlas todo el tiempo no es pro. Acá hay que analizar que el gobierno se está comiendo todo el costo de bajar las retenciones sin ninguno de los beneficios. Si el gobierno hubiera hecho un buen cálculo y hubiera bajado en algún tipo de porcentaje alto las retenciones que asumió, en vez de bajarlas y subirlas todo el tiempo, los productores hubieran producido más. ¿Cómo hubieran producido más? Hubieran nivelado la relación insumo-producto mejor que con las retenciones tan altas y hubieran invertido mucho más por hectárea y probablemente hubieran sembrado más hectáreas. Acá nos perdimos por segundo año consecutivo la posibilidad de, al arreglar la rentabilidad del productor sacando retenciones, que el productor produjera más. Y esto es lo importante. ¿Y pero qué pasaba si producía más? Porque ahí hay algo que está insuficientemente explicado. Hay un vasto sector de Argentina que sigue diciendo que si al campo que tendrían que tener full retenciones para pagar otros sectores. Eso es totalmente falso. Hace 23 años que todos los años el campo pone un punto de PBI en retenciones a la cuenta fiscal y nosotros no crecemos al mismo nivel que crecen ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil. Brasil en los últimos 40 años multiplicó por más que 7 su producción. Hoy nos duplican en producción y en esos 40 años Brasil metió una Córdoba, 2 Mar del Platas y 10 Tandiles en el centro de su área agrícola. Entonces, eso es lo que nosotros nos estamos perdiendo de desarrollar en la franja céntrica del país por mantener la política errada de las retenciones. Cortito. Cortito. El campo ya paga IVA, ingresos brutos, paga impuestos a las ganancias. Digo, no es que el campo solo paga retenciones. Punto 1. Punto 2, que me parece importante, digo, para marcar, lo que recién hace un rato decía él, es clave. El campo tiene incentivo para hoy liquidar o de repente puede haber cierta especulación de pensar que el dólar se puede ir después del 26 de octubre más arriba, o bien, como decía él, tomar de un lado e inmediatamente con el home banking, digamos, vaciar la plaza de dólares. Bueno, en un rato le pregunto a la Cunza, Bernabé, entonces concretamente, ahí está la mesa de negociación, vos sos Estados Unidos, como la Coca Sarli, ¿qué quiere usted de mí? Claramente Estados Unidos quiere que Argentina termine con el swap con China. Ahora, ¿eso es posible? Esa es la pregunta. Para China no, Eso es básicamente imposible, me parece. China no tiene intenciones porque China tiene inversiones en Argentina, está interesada en la estabilidad macroeconómica de Argentina y el swap es un fuerte respaldo para la Reserva, para el Banco Central y para el comercio, que es deficitario el comercio de Argentina con China, es decir, engrosa la salida de dólares. Y con el swap, un poco, Argentina trata de comerciar con otra moneda, es decir, se alivia en ese sentido. Y por otra parte hay un dato muy interesante. En el primer semestre del año, las importaciones de China aumentaron en la correlación interanual un 80%.
O sea, viene un auge por el dólar barato, por las, la liberación de las importaciones, sobre todo en bienes de consumo, en plataformas, en autos chinos que crecen en Argentina, todo este tipo de compras. Esto va a engrosar el déficit comercial con China. Bien. Es decir, hace que el swap sea cada vez más necesario, el swap con China. A ver, está Guillermo Mondino. Guillermo, ¿nos escuchás? Claro. ¿Qué puede pedir Estados Unidos? ¿O qué dice la historia que pidió a cambio de estas ayudas? Bueno, la historia no dice mucho porque el swap más importante al cual todos nos referimos normalmente es el salvataje de México en la crisis del tequila, que ocurre inmediatamente después que se firma el acuerdo del NAFTA y comienza el proceso de integración de México a los Estados Unidos. Y es un salvataje que se hace para darle sostenibilidad a las reformas que le importaban tanto a México como a Estados Unidos de que continuaran. No hubo allí, a cambio de ese salvataje, no lo llamaría swap, sino el salvataje que se hizo, ninguna demanda adicional. En el caso del Uruguay, en el año 2002 tampoco hubo una demanda extraordinaria. Fue muy cortito, fue un crédito puente para hasta que hicieran el desembolso el fondo, pero tampoco le pidieron nada a cambio. Así que en el caso de Corea del Sur tampoco se les pidió nada a cambio en el año 96, y en el caso de Indonesia tampoco. Así que en la historia reciente de la utilización del swap no hay ningún caso en el cual se haya pedido nada a cambio. Ahora, es claro que son todos países que están alineados con los Estados Unidos. Es claro que son países que hay un intercambio continuo de favores mutuos en votaciones en Naciones Unidas, que importan en situaciones de negociaciones importantes internacionales. Y yo creo que eso es el tono con el cual va a ocurrir aquí. Y en este caso en particular a Estados Unidos le interesa porque un gobierno libertario en el Cono Sur es un gobierno que ayuda a estabilizar las condiciones. Vienen las elecciones en Chile a fin de año. Esas elecciones hay alta posibilidad de que haya el péndulo político cambie hacia la centro derecha. Estados Unidos quiere que ese experimento funcione. Vienen elecciones en Brasil el año que viene. Hay alguna probabilidad de que el gobierno centro derecha gane en Brasil. Estados Unidos le interesa. Y hay elecciones que vienen en Colombia. También le interesa a Estados Unidos. Así que yo no creo que acá haya que le pidan a la Argentina los glaciares, ¿okay? Para rememorar semejante historia patética de la política argentina. No creo que le pidan a la Argentina cosas extraordinarias. Creo que es un quid pro quo. Argentina se alineó con Estados Unidos se le va a ofrecer a Argentina ciertos mecanismos para ayudar a superar la crisis. Bien. Ahora, tampoco esperemos que Estados Unidos sea el único que esto viene sin ningún tipo de condicionalidad. Bien. Este acuerdo es dentro del marco de un programa con el fondo. Sí. Probablemente venga una reinterpretación de qué dice ese programa con el fondo, y en esa reinterpretación del programa con el fondo habrá algún ajuste de algunas cláusulas y de algunas cosas en las cuales Argentina se desvía un poquito más que lo habitual en la interpretación. Bien. Guillermo, muchísimas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes. Permítanme, voy a hablar con Hernán Lacunza. Hola Hernán, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Acá estoy en este sillón colorado que me han puesto. Un buen color para ahuyentar. Pero para el vicepresidente de Racing no le puedo decir eso. Bueno, ahora tenemos otros problemas más grandes, ¿verdad? Ponele. Bien, el anuncio del Tesoro americano. Me parece que es un anuncio contundente. No podíamos tener un lunes como el viernes pasado. El miércoles, jueves y viernes habían vendido 50, 400 y 700 millones de dólares. Esa escalerita iba a terminar mal. Yo el fin de semana estaba inquieto a ver cómo vamos a abrir el mercado. Conociendo al equipo económico, podía imaginar alguna medida ante el mercado. Pero esta tiene la contundencia suficiente como para revertir las expectativas, como se vio ahora.
Sin decir que ya está todo jugado, o sea, lo primero que hay que hacer ahora es pensar por qué nos pasó lo que nos pasó la semana pasada, porque la salud del paciente sigue siendo la misma, por más que ahora venga un tanque de oxígeno, preguntémonos por qué estábamos con la cabeza bajo el agua. Pero sí creo que y si bien faltan los detalles, el ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, dijo mañana va a haber más novedades. ¿Qué novedades? La que decía recién Guillermo, qué monto, qué plazo, qué condicionalidades, para qué se puede usar para intervenir, qué te piden a cambio, no que nos pidan algo a nosotros para Estados Unidos, sino podés seguir con el régimen de bandas cambiarias, ahora, después de las elecciones. Bueno, toda esa información no revelada va a setear el camino acá a las elecciones y, más importante quizás, después de las elecciones. ¿Qué pasa con el mercado? Mañana, pasado, no apelo a artes adivinatorias, sino a lo que uno sabe que cómo funciona esta idea de va a haber un apoyo a Estados Unidos. Bueno, se vio hoy, ¿no? El riesgo país cayó 300%, el dólar también cayó un 4%, 3 y pico. O sea, la reacción del mercado es muy favorable. Pero te mejoro la pregunta, me doy cuenta. Sí. ¿Hay un monto que decís, era esto lo que esperaba el mercado, menos de esto es una desilusión? Bueno, claro, sobre todo los montos no se saben, así que hizo bien, me parece, el canciller hoy en bajar la expectativa del monto, porque si no después la desilusión puede ser un boomerang. Pero sobre todo, ¿para qué se puede usar o cuáles son las condicionalidades? Digamos, va a comprar bonos de argentinos, entonces va a soportar el precio y va a bajar el riesgo país, o va a hacer un préstamo contingente. Lo mejor que podría pasar con este préstamo es que no haya que usarlo. O sea, que sea un dinero ahí contingente para tener en la vidriera y decir, bueno, en caso de emergencia rompa el vidrio, porque si se usara, por ejemplo, para sostener una cotización del dólar y después se usara prematuramente, después nos va a quedar la deuda y no vamos a tener los recursos, o sea, los dólares. Así que, bueno, todo eso se va a ir revelando, pero también pensaría que el gobierno tiene afiatadas algunas condiciones mínimas de supervivencia. Y sí creo que va a ser especulo que puede ser una transición de acá a las elecciones sin grandes cambios en el régimen, pero tampoco Estados Unidos, ni nadie, ni ningún acreedor, ni el fondo, ni ningún prestamista, ningún banco, va a decir alegremente usar los dólares para comprar pesos caros o vender dólares baratos, porque lo primero que va a tratar de asegurarse es la capacidad de devolvérselo por parte del deudor, ¿no?, de Argentina. Este techo de la banda de 1.500. Bueno, viste que yo te decía, bueno, ¿por qué teníamos la cabeza bajo el agua y ahora recibimos un tanque de oxígeno? Bueno, enhorabuena. Ahora, también nos tenemos que preguntar, Diego, ¿por qué tenemos siempre la cabeza bajo el agua? ¿No? Porque hace un año fue el blanqueo. Entonces nos dio... Tubo de oxígeno. Sí, tubo de oxígeno, 4 meses de vida. Después ya agotó el blanqueo, entonces en el verano, en marzo, perdimos reserva, entonces Fondo Monetario, 12.000 millones de dólares, 14.000 después, millones de dólares, 4 meses. Ahora otra vez Estados Unidos. Bueno, no se puede vivir. ¿Vos podrías sintetizar televisivamente en media frase por qué no funcionan los tanques? Sí, porque este tipo de cambio hay más demanda que oferta. Está barato. Bueno, no sé, digo, hay más demanda que oferta. Si la Argentina se está sala, nosotros los argentinos... A este tipo de cambio de 1.450 demandamos más dólares de los que ofrecemos. ¿Y en cuál es el número que se equilibra? No tengo la menor idea, pero dejé el mercado libre. El viernes liberabas el mercado y era saltar al precipicio sin paracaídas y podía ser muy doloroso. Vamos a poner todos los dólares que hagan falta, ¿está bien? Hay que decirla, no hay que hacerla. Política económica muchas veces... Tocar la botonera, ir a la mesa del Banco Central, hacer un decreto, hacer un proyecto de ley, hacer un presupuesto, todo eso es política económica, lo que decís también. Gonza. Hernán, apelo a tu memoria de ministro de Economía. China, 2 puntos. Swap, polo logístico, Tierra del Fuego, litio, tierras, hidrovía, compra de granos. Estados Unidos, país proteccionista, produce lo mismo que nosotros. ¿Sirve matarse con China en términos bilardistas, diría Milei?
El swap con China no se está usando, no está disponible. Ok. No es que se pagan las importaciones de China con eso, y hay que pagar que las importaciones de China se pagan cash, en moneda dura, digo, en dólares. Así que sí es un mecanismo de resguardo frente a contingencias. El resto, ¿El resto qué? hidrovía, litio, compra de granos, todo lo que China hace con nosotros. Sí, pero está el comercio. Enhorabuena, yo quiero comerciar con todo el mundo. ¿Matarse con ellos sirve? Porque no sé si es matarse, se puede ser multipolar, a ver si... Bueno, también somos un país soberano, entonces si la condición va a ser no comercie más con China, bueno, lo tengo que pensar 2 veces. Eso. Bien, Lu. O sea, la soberanía es mía. Ahora, si me vas a hacer elegir, y bueno, preguntémonos por qué tuvimos que ir a pedir la escupidera, perdón, o a ir a pedir ayuda, porque tenemos la cabeza bajo el agua, ¿no? Lu. Hernán, dijiste que los tanques de oxígeno no duran mucho con su efecto porque el dólar está demasiado barato. Atrasado, ¿eso es porque el gobierno está intentando acelerar el proceso de baja inflación? ¿Por qué se está produciendo? Un matiz, no dije que estaba barato, dije a este tipo de cambio hay más demanda que oferta, pero es una evidencia, no importa lo que yo pienso, ¿sí? Nadie sabe cuál es el tipo de cambio de equilibrio, pero los flujos matan los stocks. Vos podés poner un tanque de oxígeno, 2, 3, pero si se salen más dólares de los que entran, que es lo que nos pasa hace un año, los stocks son finitos, no duran meses. Entonces tenemos que revertir esa dinámica, ya no tanques de oxígeno prestados, sino sacar la cabeza del agua. Entonces Luciana, que entren más dólares de los que salen. Y eso presumiblemente es a un dólar, a un tipo de cambio más alto. Pero no lo digo yo, la evidencia muestra que así estamos desahorrando. Por eso no tenemos reservas propias. Entonces, cuando no tenemos reservas propias, perdemos una elección y es el apocalipsis. Un régimen que no es robusto, democrático, en democracia, un régimen monetario, cambiario, que no es robusto a perder una elección, entonces es insolvente. Bien. Pues es parte de la regla del juego. Sí. Va a ser la pregunta más pequeña del mundo y la respuesta más pequeña del mundo. Claudio, dale. Hernán, Pequeña. es que es claro que hay que salir de las bandas, o sea, lo digo yo, así no lo decís vos, pero lo vienen repitiendo un poco todo lo que se sientan en ese sillón rojo que a vos no te gusta. Sí. ¿Cuál es el momento clave para hacerlo, teniendo en cuenta la elección y lo que viene, el préstamo, Estados Unidos, etcétera? Bueno, si yo estuviera sentado ahí, que no lo estoy, y es más fácil hablar acá, después de la elección, con mayor músculo parlamentario seguramente va a sacar el gobierno, y con un apoyo internacional, contingente o no, de Estados Unidos, más el Fondo Monetario, bueno, es graduarse, viste que hicimos la fiscal, después la monetaria, que desarmamos las LELIX, las LEFIs últimamente, y graduarse, pasar de grado en materia cambiaria, es tener un mercado de cambios libre, que posiblemente tenga un tipo de cambio inicial superior, posiblemente, con algún traslado a precios que nunca va a ser cero, pero donde ya sinceremos, decir, bueno, es esta la relación, el precio que nos equilibra, que nos balancea con el mundo. Porque si cada vez que llega un verano, todos los argentinos, los que pueden, se van a vacaciones a Miami o Uruguay y no a Pinamar, y vamos a tener un problema. O si todos los mendocinos se van a comprar a Chile, vamos a tener otro problema. Bueno, cuando toda la evidencia va en el mismo sentido, ya no es anecdótica, es sistémica. Bien, Hernán, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Tanda. Disfrutar el aire libre. En Naldo encontrá la mayor variedad de productos con la mejor financiación. Hasta 30% off y 12 cuotas sin interés. Naldo, un amigo de la casa.
Bueno, yo veo que nos pasamos 2 minutos. Darío Lopreite anota en este mismo momento en su libretita de deudas, hablando de 30 segundos, 2 minutos le demos. Perdón. Hasta mañana. Ahora Darío Lopreite.